En un pequeño pueblo remoto y rural, rodeado de densos bosques misteriosos, la gente hablaba con mucho temor y pavor acerca de un pozo antiguo que se encontraba en el corazón del bosque. Por alguna razón se decía en leyendas locales del mismo pueblo que aquellos que se acercaban demasiado al pozo eran capaces de escuchar extrañas voces y susurros aterradores y sobrenaturales que los llamaban hacia su oscuro abismo, como si quisieran incitar a las personas a arrojarse al oscuro y misterioso agujero del pozo. De hecho, en algunos años se llegaron a registrar casos de personas que se arrojaban al pozo para terminar con sus vidas sin razón o motivo aparente. Por ejemplo, entre los casos más populares, se contaba que en los años 80 un hombre mecánico automotriz del pueblo estaba conduciendo en el bosque para probar el coche de un cliente, de esta manera confirmaría si el automóvil finalmente estaba listo para ser entregado a su respectivo dueño y posteriormente cobrar. El hombre estaba relativamente cerca del pozo cuando conducía, cuando de repente, sin algún motivo en concreto, de la nada paró el vehículo en seco y bajó de él lentamente sin siquiera apagar el motor y cerrar la puerta. Lentamente fue caminando hacia el pozo y se acercó tanto a él de manera que su torso estaba recargado sobre los ladrillos del objeto. Se quedó mirando en silencio y con mucha atención el oscuro agujero durante media hora sin siquiera moverse, y sin decir nada, se lanzó al oscuro abismo del objeto. Así es, sin razón alguna y sin decirle absolutamente nada se lanzó, como si algo hubiese tomado el control y conciencia de su cuerpo. Días más tarde se encontró el vehículo del cliente apagado, puesto que la gasolina se había agotado y la puerta del conductor estaba abierta. Dentro del coche se hacía presente el polvo y la humedad, pues al haber estado con la puerta abierta varios días, la tierra y distintos insectos yacían en el interior del automóvil. En otro caso popular, se decía por los pobladores que hace muchos años, una mujer se encontraba en el bosque jugando con sus dos hijos. Tanto ella como sus pequeñas criaturas estaban teniendo un hermoso día, pero conforme las horas pasaban, la familia comenzó a escuchar unos extraños sonidos dentro del pozo. Ignorantes acerca de las supersticiones y rumores de ese objeto, muy curiosos se acercaron al pozo y observaron el agujero intentando ver de dónde provenían los extraños sonidos, cuando en una pequeña fracción de segundo, un aterrador ente que más bien parecía ser un cadáver cadavérico en descomposición, salió dentro del pozo y con una fuerza sobrehumana y anormal tomó a los hijos de la mujer y los llevó hasta las profundidades del pozo. Se decía que después de esto, la mujer se volvió loca, y días más tarde terminó por arrojarse al pozo por voluntad propia, de manera que así estaría con sus hijos nuevamente. Sin embargo, tanto estos dos famosos y populares supuestos casos como los demás que existían, nunca pudieron ser comprobados completamente. Por el momento solamente se trataba de historias y leyendas que contaban los habitantes más viejos del pueblo, ya que no existían evidencias sólidas para poder afirmar con certeza que realmente hayan sucedido dichas situaciones. Como podemos deducir, existían múltiples leyendas que trataban de dar explicación al origen del extraño pozo. Unos decían que el pozo había sido construido hace poco más de 600 años por los primeros colonos británicos del pueblo, mientras que otros afirmaban que un día, el misterioso pozo apareció ahí, de la nada, como si se hubiese materializado solo porque sí, pero a decir verdad, nadie sabía la verdadera razón de su existencia, y esta fue una de las muchas razones por las que este objeto causaba tanto temor. Algunos decían que era un portal hacia el inframundo, mientras que otros creían que estaba maldito por los espíritus y almas atormentadas de aquellos que habían sido sacrificados en su interior por las entidades demoníacas que originalmente vivían ahí dentro. Lo cierto es que nadie sabía exactamente cuál fue el origen del pozo o qué sucedía con él, puesto que no existía persona alguna en el pueblo que haya vivido para contarlo. De hecho, lo que sí podemos confirmar, es que cada vez que alguien fallecía en el pozo, nunca se le daba seguimiento a la situación, dejando que los cadáveres y restos humanos permanecieran ahí dentro, pudriéndose lentamente por la oscuridad desolada y la potente humedad que yacía ahí abajo.
Si bien todo esto parece bastante cruel e inhumano por olvidar las almas de personas humanas de esa manera, todo esto ocurría precisamente por el enorme pavor que causaba este objeto en los pobladores, e incluso a los mismísimos oficiales de policía del pueblo, y por ende, decidían que lo mejor era olvidar los restos humanos ahí, ya que nadie quería exponerse o siquiera acercarse al viejo y misterioso pozo. Tal era el pánico pavoroso que causaba el objeto, que casi nadie era tan valiente como para atreverse siquiera a tocar el tema, e incluso muchas familias llegaban a castigar a sus hijos por siquiera hablar del pozo. Sin embargo, una tarde del sábado, un grupo de jóvenes del pueblo decidieron desafiar las advertencias, leyendas y supersticiones acerca del pozo, de manera que su intención era acercarse a él para explorarlo. Algunos de ellos tenían miedo, pero evidentemente no permitirían que los demás percibieran su temor y pavor oculto, ya que ninguno de ellos quería quedar como un cobarde ante el grupo. Si bien el pozo estaba estrictamente prohibido ante cualquier poblador, para los chicos fue muy fácil ir al lugar, pues simple y llanamente mintieron a sus padres que irían a jugar fútbol soccer durante toda la tarde, sin mencionar que el pozo no tenía absolutamente nada que impidiera el paso. Una cerca, un alambrado, pues, absolutamente nada. Sin embargo, más tarde esto sería algo que los chicos lamentarían completamente. Una vez caída la tarde, armados con linternas y valentía falsa, se adentraron en el bosque en busca del legendario pozo. A medida que se acercaban, el aire se volvía denso y pesado, como si varias presencias invisibles los observaran desde la oscuridad que provocaba la densidad de los árboles. Finalmente, llegaron al pozo. Era una estructura de piedra cubierta de musgo y enredaderas retorcidas, donde se podían observar telarañas con tarántulas aterradoras. Era más que evidente que el objeto tenía años, o incluso décadas de estar sin el más mínimo contacto humano. Con unos palos que encontraron, quitaron las telarañas y plantas que impedían la vista al agujero, y uno a uno, los chicos se asomaron al borde y escucharon atentamente, esperando escuchar los susurros fantasmales o demoníacos que tanto temían, o si tenían suerte, poder ver y observar el fondo o alguno de los supuestos cadáveres podridos que reposaban en su interior. Pero el silencio y oscuridad reinaban en su interior, y comenzaron a burlarse falsamente de las supersticiones del pueblo para así poder reducir la tensión que recorría sus columnas vertebrales en ese momento. Sin embargo, cuando estaban a punto de retirarse, una voz susurrante emergió de las profundidades del pozo. Era un murmullo suave y sibilante, como el viento entre los árboles. La extraña y suave voz pronunció los nombres de cada uno de ellos con un tono misterioso y extraño, pero cargado de una malévola presencia. Los jóvenes se miraron entre sí con creciente horror, pero ninguno se atrevió a moverse. La voz comenzó a hablarles, susurrando historias de dolor y sufrimiento, prometiendo revelarles los secretos más oscuros y la verdad absoluta de los orígenes del pozo, de forma que lograrían saciar su curiosidad y resolver un misterio que habitaba en el folclore del pueblo por más de 600 años. Uno a uno, los jóvenes se vieron tentados por las promesas de la voz, incapaces de resistir su influencia seductora. De la nada y sin decir una sola palabra, el grupo de amigos comenzó a bajar uno por los ladrillos del interior del pozo, como si algo hubiese tomado el control de sus cuerpos y voluntad. Días más tarde, los lugareños encontraron los cuerpos de los jóvenes esparcidos alrededor del pozo, con expresiones de terror congeladas en sus rostros y en estado de descomposición. Desde entonces, una enorme reja de alambre reforzado y púas rodea el terreno del pozo, de manera que bloquea el paso a cualquiera que intente acercarse al lugar, de forma que así nadie vuelva a sufrir el mismo destino que las pobres desafortunadas víctimas de este objeto maligno. Una vez más, la leyenda se ha vuelto realidad nuevamente, y así, el Pozo del Mal permanece como un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en lo desconocido, esperando a aquellos lo suficientemente imprudentes como para desafiar su oscura influencia, si es que alguien pudiera cruzar las vallas que lo rodean.